por lo tanto no hay salida económica si primero no hay salida política. Ahora estamos conectados vía Zoom con Luis Arias Minaya, economista, es jefe de SUNAT. Luis, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes, Luis, sobre lo que podría significar el mensaje del 28 de julio? Porque, digamos, se ha logrado, es verdad, que Dina Boluarte, digamos, con todas las dificultades, sostenerse en el gobierno, ¿no es cierto? Pero esto no ha sido lo suficiente como para convencer a los inversionistas a tomarse con más entusiasmo la posibilidad de venir y meter su dinero al Perú, ¿no? ¿Está pasando algo así o no? ¿Todavía no hay esa confianza? Bueno, exitosa. El mensaje debe responder al contexto económico y político. Debemos recordar que ya no hay cuerdas separadas. En lo económico, pese a que el ministro de Economía lo niega, el Perú ha entrado ya a una recesión. Ha entrado a una recesión porque tanto el indicador del PBI ha sido negativo en el primer trimestre y en el segundo trimestre, los 2 primeros meses, tenemos un promedio negativo y todos los indicadores indican que junio va a ser negativo también. Entonces tenemos 2 trimestres, un semestre completo de cifras negativas. Todos los indicadores ratifican de que estamos en recesión. Acabas de señalar que la inversión privada se ha contraído fuertemente en el primer semestre. Solo en el primer trimestre cayó 12%. El consumo privado también muestra claros signos de desaceleración. La inversión pública no se recupera de acuerdo a las cifras esperadas. Y los indicadores líderes, consumo de cemento, electricidad, IGB, crédito, todos esos indicadores o están en negativo o están en una fuerte desaceleración. ¿Qué significa eso para el ciudadano? Para el ciudadano significa menores ingresos, menor empleo. Entonces yo tengo un diagnóstico muy claro, sustentado en cifras objetivas, de que el Perú está en una recesión y muy probablemente el segundo semestre sea algo mejor, pero yo creo que en el año vamos a estar muy cerca al 0%. ¿Qué ha causado esta recesión? Bueno, yo escribí un artículo en marzo que decía que Perú estaba bajo el azote de 3 ciclones. El ciclón climático, ¿no? El Yaku, el Niño, ahora el Niño global. Las tensiones políticas, que podemos explicarlas también a qué se deben, la ciudadanía lo sabe, y estas tensiones sociales como respuesta tanto a la crisis económica como a, todos sabemos, 60 muertos que no han sido explicados, ¿no? No hay una reconciliación social, la presidenta se niega a investigar. Entonces todo eso configura un panorama de una grave crisis económica y política a la cual la presidenta Boluarte primero tiene que reconocer en el mensaje que estamos en esta crisis y segundo, el 80% de peruanos espera una salida política y económica. Ese es mi diagnóstico y ese es el pedido que tanto en lo personal como miembro de una agrupación política de la cual formo parte, pedimos a la presidenta. O sea, ¿tú crees, Luis, que no hay manera por así decirlo, que la economía se active si no se resuelve el tema político? O sea, porque se supone que... El ministro de Economía se ha esforzado durante todo el semestre en lanzar distintas versiones del programa Compunche, Perú, tanto en lo nacional como en lo sectorial. O
sea, nos ha metido varios punches. Exitosa. Pero con punche no está dando resultado. Y no está dando resultado porque si tú miras el presupuesto no está creciendo, el gasto público no está, el gasto corriente ha decrecido en el primer semestre, la inversión pública también. No hay recursos por la recesión, porque los ingresos se han caído y también porque el Congreso dio algunas exoneraciones y también recordarás, tuve una intervención en tu programa hace algún tiempo, porque el Tribunal Constitucional otorgó una amnistía a las grandes empresas que tenían contingencias tributarias. Entonces todo eso le ha hecho mucho daño al país y en lo político la presidenta no ha sabido responder a los informes de las comisiones de derechos humanos, ha negado el problema y entonces estamos viendo que las marchas otra vez han empezado y yo creo que lamentablemente van a continuar y por lo tanto ya no hay cuerdas separadas en la economía, la inversión privada está parada y por lo tanto no hay salida económica si primero no hay salida política. Claro, porque ahora Manuel Rosas hablaba sobre el tema del turismo y lo que está ocurriendo, por ejemplo, con este feriado largo, es que se ha activado el turismo felizmente en una serie de sectores, pero turismo nacional. Nuestro principal problema es el temor de los turistas del mundo de venir al Perú. Y de alguna manera esto es un reflejo de la imagen que el Perú tiene afuera, es decir, para los inversionistas, quiero decir, ¿no? Para los inversionistas, esa confianza de los inversionistas que podría ser un factor clave o no. Exitosa. O sea, en el momento que los inversionistas digan sí, porque además va a ser una tarea de quien se haga cargo, ponte que se adelantan las elecciones, que no, o sea, ¿por quién votar es lo que yo me pregunto si se adelantaran las elecciones? Pero digamos, una de las tareas va a ser convencer a la comunidad internacional de que somos un país confiable, ¿no? Donde no se van a cambiar las reglas de juego con los vaivenes políticos, ¿no? Nicolás, ayer, mira, para que veas cómo están las predicciones económicas. Ayer por la noche yo escuché a una integrante del directorio del Banco Central, integrante actual, y cuyo pronóstico para la economía, y los directores del Banco Central están muy bien informados, cuyo pronóstico para la economía es 1% para el año. Crecimiento fatal, mediocre, menos que mediocre. Esta mañana he leído una entrevista a otro director del Banco Central, que es presidente además del Consejo Fiscal, y que coincide con que en el mejor de los casos el crecimiento va a ser 1%. A el IPE también su director, su presidente dio una entrevista hace poco y dice que con suerte creceremos 1%. Entonces, si las proyecciones oficiales y de los principales centros del pensamiento del sector privado dicen que con suerte vamos a alcanzar en 1, entonces la realidad es que vamos a estar más cerca de 0 que de 1. Esa es la realidad. Y una de las principales, evidentemente hay factores de oferta, factores climáticos que se van a mantener a lo largo del año, pero también hay un problema de credibilidad en el actual gobierno, ¿no? Y cuando hay un problema de credibilidad y de incertidumbre, lo primero que se espantan es la inversión privada. Entonces, yo sé que hay analistas, ¿no?, más liberales, ¿no?, más de derecha, digamos, que dicen mejor quedarnos con lo malo conocido, que sería el gobierno actual, porque asegura estabilidad. Bueno, esa hipótesis que se decía desde los primeros meses de este año ha quedado totalmente desvirtuada. O sea, la hipótesis, la esperanza de que este gobierno iba a dar por lo menos estabilidad ha sido descartada. ¿Y por qué este gobierno no puede dar estabilidad en lo político? Porque
hay un artículo muy interesante de Waldo Mendoza en El Comercio hace unos días que señala que el Estado de Derecho está en peligro, que señala que ya no hay equilibrio de poderes en el Perú, que señala que las principales reformas, como la reforma de la educación, de la meritocracia, de la SUNEDU, han sido desmanteladas, que señala que el Congreso ha avasallado a los otros poderes del Estado. Y los analistas políticos señalan que esta democracia ya está muy débil, ya no es democracia. Entonces, en un país, y esto lo dice Mendoza, en donde se está deteriorando al capital humano, meritocracia, se deteriora al capital físico, se desconocen contratos y se atenta contra el equilibrio de poderes, ya la crisis no es solo coyuntural, la crisis ya no es solo económica, ya es una crisis estructural. Entonces, la salida a una crisis de tipo estructural, como la económica y política, como la que hoy día tenemos en nuestro país, no puede ser otra, y aquí voy a hacer un disclaimer, porque estoy entrando claramente a temas políticos. Yo soy actualmente miembro, militante del Partido Morado, ¿no? Entonces, pero me baso no en ideología, sino me baso en datos técnicos para señalar que la salida de esta crisis, como lo pide el 80% de los peruanos, no puede ser otra que el adelanto de elecciones. Con los riesgos que eso tiene, por supuesto. Pero yo veo mayores riesgos en mantener un régimen que no está dando soluciones, que no reconoce los problemas, ni siquiera es capaz de reconocer los problemas, y se vienen 2 años muy complicados en el tema económico, y el 24, y tenemos no vamos a esperar 3 años a solucionar Luis, esta crisis, y no tenemos que ver cómo se soluciona desde ahora. Claro, si me permites, para terminar, pero el mensaje para que sea confiable tendría que ser completo, es decir, se adelantan las elecciones, hay el compromiso que se va a ajustar el régimen de partidos para que haya democracia en las elecciones y en las decisiones dentro de los partidos, el compromiso de todos los actores de respetar a las autoridades electorales y de someterse a los resultados, sean cuales fueran los resultados. O sea, eso te puede generar una confianza en el mundo, es decir, de que por fin en el Perú se acabó la polarización y más allá de las diferencias son capaces de aceptar reglas de juego en común para todos. Yo creo que habría que agregar eso, pero en fin, Luis, muchas gracias por atendernos. Muy gentil como siempre, Luis Arias Minaya.